Hola, bienvenidos a la presentación del trabajo práctico integrador de la cátedra de Algoritmos y Estructura de Datos correspondiente a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María. Nosotros somos el grupo de eficientistas conformados por Ezequiel Frosasco y soy de Villa María. Martín Croceto, soy de Villa María. Luisina Rodríguez, soy de Marco Juárez. A lo largo de este video nos dedicaremos a desarrollar un algoritmo que mediante el empleo de archivos, los cuales son un conjunto de datos binarios o de texto, denominados registros, que a su vez se conforman por campos, los cuales poseen datos elementales, que nos permitirán realizar una alta, baja y modificación de dichos datos, es decir, administrar datos, registrar las ventas y generar un ticket como comprobante de la misma. Los archivos utilizados son registrar ventas, administrar clientes, administrar productos con sus campos correspondientes. En primer lugar, se abre el archivo de registrar ventas, se obtienen los registros y se asignan un vector que luego recorremos con una estructura repetitiva for para obtener el número de venta, gracias a un contador. Y en dado caso de que no haya ningún registro de una venta, se asigna el número de venta al valor de 0. En primer lugar, creamos la ventana Gestionar ventas, en donde aparecen las opciones de registrar venta y generar ticket. En la ventana Registrar venta se encuentran las entradas de texto para ingresar los datos del cliente como los del producto, para luego registrar la venta. Una vez son ingresados los datos del cliente, se obtienen y son asignados a sus respectivas variables. A continuación, se abre en modo lectura el archivo de administrar clientes, los registros del archivo son obtenidos y guardados en un vector. Se crea una variable bandera denominada igual que inicia en false y se entra a la estructura for y una vez dentro se recorre el vector por registros, los mismos separados por comas, donde se evalúa si la posición del registro almacenado en el archivo es igual al número del DNI. Y de ser así, se asigna igual en true y su registro pertinente del archivo se almacena para cargarlo en pantalla y luego se evalúa si en una estructura selectiva doble, si iguales y true. De ser así, se imprime por pantalla que el cliente se encontró en el archivo y se procede a asignar a cada entrada de la ventana los datos del cliente, con sus respectivos campos del archivo, y de no ser así, se abre el archivo en modo append, es decir, agrega al final del archivo y se escribe en el mismo el cliente ingresado con sus respectivos datos obtenidos de los entries, informando que ya se ha registrado el cliente y finalizando cerrando el archivo. En primer lugar, se obtiene el nombre del producto elegido en la combo box y luego se procede a obtener en un vector todos los registros del archivo y se asigna el código de producto con el valor de 0 y se declara una variable como vector donde dentro de la estructura repetitiva for se le agrega a cada registro del archivo. Al salir de la misma, en otra estructura repetitiva for se separa por comas cada registro y se asigna un vector para comparar en base a una estructura selectiva if. Si el nombre del producto deseado por el usuario es igual al registro en la posición 1, se asigna la variable código de producto con el código de registro encontrado en la posición 0. Para finalizar, se ingresa en el entry el código de producto encontrado y se deshabilita la opción para modificarlo. Primero se obtienen los datos ingresados en el stream, se abre el archivo administrar producto de modo de lectura y se guardan los registros en un vector mediante una estructura repetitiva for. Al finalizar, en otra estructura repetitiva for, se asigna cada interacción con un elemento del vector principal a otro vector único, en el cual se separan por comas a cada registro, transformándolos los registros del texto a vector. Si ocurre que el nombre del producto solicitado es igual a algún registro en la posición 1 del vector, se asigna la variable precio del producto al contenido del vector en la posición 3 del mismo y el stock actual se asigna el contenido del vector en la posición 2. Luego se produce al calcular el monto final de la venta en base al precio unitario del producto y la cantidad que se quiere vender. Si el stock actual es diferente de 0, abrimos el archivo registrarventas.txt de modo append para de esta forma escribir los datos de venta efectuada, como monto final, número de venta, datos del cliente y datos del producto. Luego procedemos a actualizar el stock del producto vendido. Para ello iniciamos el archivo administrar producto que se asigna a su registro correspondiente a un vector común, el cual será recorrido mediante una estructura for. Cada componente de este vector, o sea un registro particular, es convertido de texto a otro vector, aparte es utilizado para localizar registros del producto que se vende. Una vez obtenido dicho registro, se resta el stock de la cantidad que hemos liquidado y sobreescribe la misma posición permitente al producto con stock actualizado. Ya finalizado este proceso, procedemos a renovar el archivo de administrar producto. Se crea la raíz correspondiente en donde se podrá efectuar la generación del ticket de la última venta. Se abre el archivo registrar venta en modo. Se obtienen todos los registros del archivo mediante una función readLines. Se cierra el archivo y dentro de una estructura repetitiva for se carga el vector en el último registro separado entre comas.
Se establece una estructura repetitiva for en donde se realiza un intento de escribir los últimos datos del registro, obteniendo el archivo registrar ventas de la ventana. Ahora es el turno de explicar el procedimiento de ambos administrar, los cuales son de gran importancia, ya que con ellos podremos visualizar y manipular los datos necesarios para la gestión de ventas mediante el alta, baja y modificación de datos, CRUD por sus siglas en inglés. Comencemos con administrar clientes. Primero generamos la ventana raíz con sus respectivos labels y entries, que son el medio por el cual nos comunicaremos con el usuario. Y no debemos de olvidar los botones correspondientes a las funciones de registrar, consultar, modificar y eliminar datos del cliente, las cuales trabajan de una manera similar, que es explicada a continuación. Estas toman los datos que se ingresan gracias al usuario y son almacenados en sus variables pertinentes. Luego se abre el archivo administrar clientes y se guardan sus registros en una variable gracias a la estructura repetitiva for. Entonces creamos una variable booleana llamada igual, que nos servirá de bandera para realizar determinadas acciones. Acto seguido recorremos el vector en donde se encuentran todos los registros del archivo. Estos son convertidos de texto a otro arreglo único temporal mediante la función split, lo cual nos servirá para comparar el número de DNI solicitado con el que tiene cargado el registro de esa vuelta del ciclo. En el caso de registrar, cuando no coinciden estos números, el cliente que se ingresó es registrado en el archivo. Cuando deseamos modificar los datos de algún otro cliente, primero debemos consultarlo usando su número de DNI. Al hacer esto, sus datos son cargados en los entries que se encuentran deshabilitados. Si presionamos el botón modificar, podremos actualizar los campos requeridos. Además, aparece otra función llamada guardar datos, que, como su nombre lo indica, sobreescribirá el registro que estamos actualizando mediante la aparición de un botón llamado guardar cambios. Por último, si queremos eliminar un cliente, ingresamos su identificación y presionamos el botón correspondiente, por lo cual el archivo borra su registro al reescribirse de nuevo sin él. Estas fueron las explicaciones de las funciones que se utilizan en la alta, baja y modificación de datos en nuestro código. Entonces, podemos decir que la sección de administrar productos trabajará de una forma análoga a la que hemos descrito en forma detallada anteriormente. Es decir, que sigue la misma lógica de manejo de archivos y registros. Se crea la ventana con sus objetos correspondientes. Se toman los datos de los campos considerados e ingresados. Se abre y manipula el archivo respectivo, es decir, el archivo administrar productos, se guardan los registros dados, se seleccionan e identifican estos mismos y se realiza la función deseada. Cabe destacar que los productos se identifican mediante su código y los clientes lo hacían mediante su número de DNI, pero la secuencia de paso realizada es la misma, solo que intercambian los datos que utilizamos. Ya terminado el desarrollo de la lógica ABM del algoritmo, concluimos la presentación con una demostración del funcionamiento del programa.